¿Te has parado a pensar que el oro no es una reliquia, sino que es una tecnología monetaria? De hecho, es la única tecnología monetaria que ha sobrevivido 3.000 años. En el vídeo de hoy vamos a viajar desde Lidia el 600 a.C., donde nace la primera moneda de oro acuñada. Luego nos transportaremos a la Edad Media, 1200 después de Cristo, donde ducados y florines fueron la base del sistema de comercio internacional. Llegaremos al 1500, la era de los descubrimientos, donde la inundación del metal que provenía de las Américas sobreescribió los precios que teníamos en Europa. Saltaremos al 1971, cuando se produce el fin definitivo del patrón oro y el inicio de las monedas fiduciarias del fiat. Y finalmente llegaremos al 2025 y entenderemos por qué el oro vuelve a pesar dentro de las carteras de inversión. En el vídeo de hoy hablamos de el oro en la historia económica, de cómo el oro, un activo que tiene más de 3.000 años y que ya los egipcios descubrieron y utilizaron como base monetaria, ha servido de refugio y resiliencia durante estos más de 3.000 años. Si inviertes, este vídeo de hoy te interesa, porque el oro no promete rentas, promete resiliencia. Oro en la historia económica no es nostalgia, sino que es un mapa para aprender a navegar en estos mercados cambiantes que constantemente están evolucionando y que nos tenemos que adaptar a ellos. ¡Vamos allá! Bueno, vamos allá. Historia económica del oro. Atención, sé que me va a quedar un vídeo bastante largo, así que nos lo tomamos con calma. Voy a intentar crear un lenguaje que sea más bien auditivo para que puedas hacer tus cosas si quieres. Y, como siempre, esta presentación te la voy a dejar descargable para que la puedas repasar cuando quieras. A lo largo de la historia, el oro ha fascinado a la humanidad como símbolo de riqueza, poder y estabilidad. Imperios han ascendido y caído, y monedas han surgido y colapsado, pero el brillo inalterable del oro ha perdurado como refugio de valor. Desde las primeras civilizaciones hasta la era moderna, este metal precioso ha jugado un papel crucial en la economía global, sirviendo como moneda, como patrón de referencia y como activo de inversión. En este recorrido histórico, pero sobre todo económico, exploramos cómo el oro ha moldeado la vida financiera de las sociedades, en un relato visto desde la perspectiva económica y desde los mercados financieros también. Y la verdad es que no es para menos. Estamos hablando de un activo financiero que tiene más de 4.000 años de historia y además es un activo cíclico. En el gráfico que estoy mostrando en pantalla ahora mismo, que viene desde 1970, se ve claro cómo el oro es un activo cíclico. Tiene ciclos de subidas prolongados que se alargan mucho en el tiempo y luego tiene ciclos de bajadas y estabilizaciones que pueden alargarse décadas. Por eso el oro es tan sabio. Vamos a hablar ahora del oro en la antigüedad como símbolo y moneda. Atención. En la antigüedad, el oro ya era venerado mucho antes de que existiera el dinero tal y como lo conocemos. Las primeras civilizaciones lo apreciaron por su belleza incorruptible y su rareza. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el oro se utilizaba hace más de 4.000 años para elaborar joyas y objetos sagrados. Los egipcios llegaban a llamarlo la carne de los dioses, atribuyéndole un origen divino. De hecho, he conseguido rescatar esta imagen del National Geographic Historia, donde vemos esos collares que estaban hechos con oro y que seguramente, si has visto cine clásico, lo recordarás de las típicas representaciones de los egipcios cuando se les atribuían joyas. Este metal brillante, extraído de las arenas del Nilo y de minas remotas, representaba el estatus y la conexión con lo eterno. Mientras tanto, otras sociedades antiguas de Mesopotamia también atesoraban el oro como símbolo de riqueza y medio de intercambio para el comercio entre reinos. Antes de la invención de la moneda, el oro se pesaba en lingotes o polvo para realizar
trueques de alto valor. Era un denominador común de confianza en un mundo de intercambios todavía rudimentarios. Con el tiempo, la humanidad transformó el oro de simple mercancía valiosa a una moneda acuñada, facilitando el comercio de forma revolucionaria. Hacia el siglo VII a.C., en el reino de Lidia, que está ubicado en la actual Turquía, ocurrió un hito económico. Se acuñaron las primeras monedas conocidas de una aleación conocida como electro, que era una aleación natural de oro y plata. Aquellas monedas lidias, selladas con garantías del Estado, soportadas por el Estado de Lidia, rápidamente ganaron aceptación como medio de cambio estándar en el Mediterráneo. Por primera vez en la historia, los comerciantes tenían en sus manos piezas de un valor uniformado en lugar de lingotes cuyo peso y pureza tenían que verificar en cada una de las transacciones. Esta innovación proporcionó confianza y agilidad al comercio. El oro había dejado de ser un simple metal precioso para convertirse oficialmente en dinero portable. Y de nuevo rescato una imagen del National Geographic Historia donde vemos este artículo que dice el rey que fue el primero en acuñar monedas de oro. Que básicamente lo que está diciendo es que un rey de Asia Menor emitió por primera vez monedas con un valor estandarizado, una práctica que cambió para siempre el modo de comerciar. Pronto, otras civilizaciones clásicas adoptaron la genial idea, la verdad. Las ciudades-estado griegas acuñaron sus propias monedas de oro y también de plata, para facilitar el floreciente comercio entre las polis y los imperios vecinos. En la antigua Roma, el oro se convirtió en pilar de su sistema monetario. Monedas como el aureus romano circulaban por toda Europa, el norte de África y Oriente Próximo, unificando el comercio bajo un valor reconocido. La abundancia de monedas de oro romanas en circulación dio estabilidad a los intercambios y ayudó a integrar económicamente las vastas provincias del imperio. Incluso tras la caída de Roma, su legado dorado persistió. En el imperio bizantino, el sólido obezante, que es una moneda de oro derivada del solidus romano, se mantuvo como referencia de valor internacional durante siglos. Vamos a pasar ahora a la siguiente fase de nuestro vídeo de hoy, que es hablar acerca de la Edad Media y la era de los descubrimientos, evidentemente relacionándolo con el oro. Fíjate bien, tras la caída del Imperio Romano, Europa Occidental atravesó siglos de economía agraria y escasez monetaria, pero el oro continuó siendo el denominador de valor supremo. En la Edad Media, las economías europeas volvieron a acuñar monedas de oro a medida que el comercio volvía a nacer. La estabilidad que brindaba una moneda dorada hizo que ciertas emisiones se convirtieran en referencia internacional. Por ejemplo, en el siglo XIII, el florín de Florencia y el ducado de Venecia, monedas de oro muy puro acuñadas por estas prósperas ciudades-estado italianas, ganaron amplia circulación. Mercaderes de toda Europa, el Mediterráneo e incluso el cercano Oriente confiaban en estas monedas porque mantenían su peso y su ley y su pureza con rigurosa consistencia. A la par, en el mundo islámico medieval, el oro también tenía un lugar central. Los califatos árabes introdujeron el dinar de oro desde el siglo VII, una moneda que se difundió por Oriente Próximo y el norte de África. Gracias a redes comerciales que iban desde Córdoba hasta Bagdad, el dinar de oro facilitó intercambios en un mundo musulmán en expansión, mientras en Europa se admiraba la riqueza oriental. Así, durante siglos medievales, el oro sirvió como un lenguaje económico común entre diferentes culturas. Un mercader podría viajar desde el corazón de Europa hasta los bazares de Oriente, llevando consigo monedas de oro aceptadas en todos los puertos y mercados del camino.
Con la llegada de la Edad Moderna y las grandes exploraciones geográficos, se desató un cambio dramático en la historia económica del oro. Impulsadas por la búsqueda de metales preciosos, potencias europeas enviaron expediciones más allá de sus fronteras. Bueno, conocemos el caso. A finales del siglo XV, Cristóbal Colón zarpa precisamente con la esperanza de encontrar rutas a las riquezas de Asia. Pero en lugar de ello abre las puertas a un nuevo mundo colmado de oro y de plata. Durante el siglo XVI, España y Portugal conquistaron vastos territorios de América y explotaron minas fabulosamente ricas en metales preciosos. Es bien conocida la historia de galeones cargados con toneladas de oro y de plata que cruzan el Atlántico hacia Europa, y algunos de ellos se hunden dejando bajo el mar los mayores tesoros de la historia. Este flujo masivo de tesoros provenientes de lugares como las minas de Guanajuato y Potosí o los ríos auríferos de Nueva Granada transforma por completo las economías europeas. Interesante el dato, fíjate bien. Para el Imperio Español, el oro americano financia guerras, palacios y la hegemonía de la corona. Para el resto de Europa, significa un aumento repentino de la oferta monetaria. La abundancia de oro y plata provoca la llamada revolución de los precios, una inflación persistente en el siglo XVI, cuando los bienes y alimentos se encarecen al multiplicarse la masa de dinero circulante. Paradójicamente, el tesoro del Nuevo Mundo enriqueció a España a corto plazo, pero también contribuyó a la devaluación del valor del oro y la plata dentro de Europa, ya que cuanta más moneda metálica había, menos podía comprar con cada unidad. Es decir, un elemento denominador del valor del oro es su rareza. Si ya no es tan raro, se produce el efecto de la inflación de precios. ¿Te suena este concepto económicamente? A pesar de esta inflación, el oro siguió siendo la piedra angular de riqueza nacional. Monarcas y estados acumulaban reservas de oro para afirmar su poder económico. Y te voy a dar el último dato curioso, porque ya lo hemos tratado en otros vídeos de este canal, que es el dato de la fiebre del oro. Fíjate bien, un ejemplo notorio de la sed de oro fue la fiebre del oro de California de 1848, en el siglo XIX. Miles de buscadores de oro acudieron en masa al oeste de Estados Unidos tras el hallazgo de pepitas de oro en Sutter's Mill. Y un fenómeno similar ocurrió en Australia pocos años después. De hecho, ese fenómeno que ocurrió en Australia fue el fenómeno que hizo que naciera la Casa de la Moneda, la Perth Mint australiana, una de las casas de moneda más reconocidas actualmente de todo el mundo por su buen hacer. Bueno, y vamos ahora a por uno de los capítulos más interesantes, que es el capítulo referente al nacimiento y la muerte del patrón oro. Vamos allá, fíjate bien. Con la llegada de la revolución industrial ya en el siglo XIX, la economía mundial experimentó una transformación acelerada y el oro se consagró como el fundamento de las finanzas internacionales mediante la instauración del patrón oro. Este sistema consistía en vincular el valor de las monedas nacionales a una cantidad fija de oro. En otras palabras, cada billete o moneda representaba un equivalente en oro guardada en las arcas del banco emisor, convertible a demanda. Gran Bretaña fue pionera en adoptar de forma sólida el patrón oro. Tras las guerras napoleónicas, en 1816, el Reino Unido formalizó la libra esterlina en base a oro, garantizando su convertibilidad. Bajo el patrón oro clásico, que podemos decir que dura más o menos entre 1870 y 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, cada país adherido definía su moneda en términos de una cantidad fija de oro. Por ejemplo, el dólar estadounidense, la libra esterlina o el franco francés tenían paridades oficiales en oro y, por lo tanto,
paridades entre sí. Esto permitió que las monedas fueran convertibles y que los tipos de cambio se mantuvieran estables durante décadas, facilitando el auge del comercio internacional en la era victoriana. Pero yo creo que ya te hueles que aquí también había un problema, fíjate bien. El patrón oro también imponía disciplina y límites a las economías nacionales. La disciplina y los límites son algo que a la casta política no les gusta nada, puesto que la cantidad de moneda en circulación dependía de las reservas de oro de cada país. La expansión económica a veces se veía frenada por la escasez de nuevo oro. ¿Qué sucede? Que cuando las economías crecían más rápido que sus reservas auríferas, los precios tendían a bajar y eso producía deflación y el crédito se restringía. En cierto modo, el sistema mantenía la inflación a raya, pero al coste de rígidas constricciones sobre la política monetaria. Los países competían por asegurarse suministros de oro que sostuvieran su liquidez. Y es en este contexto que los grandes descubrimientos de oro que he mencionado antes, de la fiebre de oro en Estados Unidos y la fiebre de oro en Australia, llegaron como un alivio para ese sistema monetario. El nuevo oro extraído llenó las bóvedas de los bancos centrales y permitió emitir más dinero sin romper la paridad. Podemos imaginar cómo la economía global de aquella época estaba literalmente ligada a los hallazgos geológicos de oro. Pero como todo cuento de Disney, llegamos a su final y el patrón oro sabes perfectamente que tiene un final marcado. Y te voy a contar cuál es el principio del fin. Presta atención. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 marcó el principio del fin del patrón oro clásico y te lo explico. Fíjate bien. Las grandes potencias, necesitadas de financiar el enorme coste de la guerra, suspendieron la convertibilidad del papel moneda en oro y comenzaron a imprimir dinero sin el respaldo metálico suficiente. Era imposible sufragar trincheras, armamento y soldados con las rígidas ataduras del oro, así que muchos gobiernos rompieron la regla dorada. Este abandono temporal, dijeron que era temporal, claro que sí, del patrón oro permitió una mayor inflación durante la guerra, pero evitó colapsos financieros inmediatos. Al terminar la contienda, las naciones victoriosas enfrentaron deudas colosales y economías desordenadas. En la década de 1920 hubo intentos de restaurar el patrón oro. Varios países, incluido el Reino Unido, trataron de volver a la convertibilidad del oro a tasas prebélicas. Sin embargo, la realidad había cambiado. La oferta mundial de oro no había crecido al ritmo de los costes de la guerra ni de las nuevas necesidades de dinero. Y restaurar los viejos tipos de cambio hizo que muchas economías entrasen en crisis de liquidez y de competitividad. Y si avanzamos un poquito más en la historia, llegamos a 1929. La Gran Depresión de 1929 golpeó el último clavo en el ataúd del patrón oro tradicional. A medida que las quiebras bancarias, la caída de precios y el desempleo devastaban países enteros, quedó claro que los bancos centrales necesitaban flexibilizar la política monetaria para estimular sus economías. Pero bajo el patrón oro, imprimir dinero o devaluar eran medidas prohibidas o completamente limitadas. En consecuencia, uno por uno, los países deciden abandonar la convertibilidad para poder devaluar sus monedas, expandir la oferta monetaria y combatir la deflación. Gran Bretaña lo hizo en 1931 y Estados Unidos, ya lo sabes, el presidente Franklin Delano Roosevelt tomó la dramática decisión en 1933 de prohibir temporalmente la posesión privada de oro y además devaluó el dólar. Es aquella famosa orden ejecutiva. Estas medidas ilustraban la tensión entre el oro como corsé monetario y las necesidades de una economía en crisis. Al final de los años 30, el patrón oro ortodoxo era cosa del pasado.
El mundo había entrado en una era de monedas parcialmente fiduciarias, aunque el oro seguía guardando un rol importante como reserva de valor de los bancos centrales y referencia última de confianza. Tras la Segunda Guerra Mundial, los líderes mundiales buscaron crear un nuevo orden económico estable, aprendiendo de los errores del periodo entre guerras. Y en 1944, mientras la guerra aún rugía, representantes de 44 países se reúnen en la conferencia de Bretton Woods para diseñar el sistema financiero internacional de la posguerra. El resultado fue un compromiso entre el deseo de estabilidad del patrón oro y la flexibilidad de las monedas fiduciarias. Se estableció un patrón cambio-oro. ¿Qué significa esto? Que el dólar estadounidense se definió con un valor fijo en oro, que rondaba aproximadamente los 35 dólares por onza de oro, y a su vez todas las demás divisas atarían su valor al dólar. De facto, el dólar se convierte en la nueva moneda patrón, respaldada por oro, y las demás monedas podían cambiarse por dólares a tipos de cambio fijo. Estados Unidos emerge de la guerra con la mayor reserva de oro del planeta, que garantiza a los bancos centrales extranjeros que, si lo desean, pueden convertir sus dólares en oro físico al precio acordado. Vamos a ver ahora el auténtico fin del patrón oro. Fíjate bien, Bretton Woods ofrecía un entorno predecible. Sin embargo, el sistema tenía tensiones internas. Con el crecimiento económico de Europa y Japón, los crecientes gastos de Estados Unidos, la relación fija entre el dólar y el oro empezó a tambalearse. Estados Unidos empezó a imprimir más dólares de los que su oro podía respaldar, erosionando la confianza que mantendría esa convertibilidad. Varias naciones aliadas, preocupadas por el valor real de sus crecientes tenencias en dólares, exigieron convertir esos dólares a oro y lo hicieron de una forma masiva. La reserva de oro estadounidense disminuía a un ritmo alarmante, hasta que finalmente, el 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon tomó una decisión histórica. Suspendió la convertibilidad del dólar, el oro, cerrando la ventana del oro de Bretton Woods. Sin el yugo de un precio oficial fijo, el oro ingresó en una nueva fase como activo financiero libre en el mercado global. Liderado por la década de 1970, su cotización comenzó a reflejar puramente las fuerzas de oferta y demanda. De hecho, de inmediato, los inversores volvieron su mirada al oro ante los desequilibrios de la época. Tras 1971, la inflación empezó a repuntar fuertemente en muchas economías desarrolladas, alimentada por la expansión monetaria y la crisis del petróleo del 73 y del 79. Frente al temor de que el dinero en efectivo perdiera valor día a día, el oro rugió con mucha fuerza. De hecho, su precio pasó de 35 dólares la onza y llegó a cotizar a 800 dólares la onza cerca de 1980. Este pico espectacular del precio del oro refleja la incertidumbre global que se vivía a finales de los 70, una inflación de 2 dígitos, las secuelas de la Guerra Fría y la desconfianza hacia las monedas papel. Ahora bien, como ocurre con muchos activos, después del clímax vino la corrección, a partir de 1980, con la estabilización de la economía mundial, tasas de interés altas y políticas monetarias más estrictas, lo que se conoce como la época Volcker. El precio del oro descendió y se estabilizó. Y atención, permaneció dormido durante décadas, del 80 al 90 y hasta el 2000. El oro ha permanecido relativamente dormido en comparación con otros activos. Su cotización fluctuaba, pero sin grandes alzas, mientras, por ejemplo, las bolsas y los bonos vivían años de auge bajo la moderada inflación y el crecimiento estable de las economías.
Pero el rol del oro en la economía mundial distaba mucho de haber terminado. El siglo XXI ha traído nuevos desafíos y ha confirmado la naturaleza cíclica de este activo. A comienzos de los 2000, tras el pinchazo de la burbuja.com en 2001 y con tensiones geopolíticas crecientes, los inversores nuevamente buscaron refugio en el oro. Su precio inició una senda ascendente prolongada, una tendencia alcista de años. Un factor importante fue la creciente demanda de mercados emergentes. Países como China e India, con economías en rápido crecimiento y tradiciones culturales que atesoran el oro, empezaron a consumir oro en volúmenes sin precedentes. A ello se sumó que, tras décadas de letargo, los bancos centrales cambiaron de estrategia. Desde el 2010 en adelante pasaron de ser vendedores netos a compradores netos de oro, especialmente en economías emergentes que buscaban diversificar sus reservas internacionales más allá de las monedas tradicionales. Aquí tenemos a China, Rusia, India, Turquía y otros países que acumulan cientos de toneladas de oro en sus bancos centrales durante las últimas 2 décadas, en parte como seguro frente a posibles depreciaciones del dólar o como al uso de dólar como herramienta de guerra política. Rápidamente te puedo contar que el oro desde el 2000 hasta el 2011 subió año tras año hasta alcanzar en 2011 un máximo cercano a $1.900 por onza. Aquello ocurrió tras la crisis financiera global 2008-2009 y demostró nuevamente cómo en épocas de pánico bursátil el oro brilla intensamente. Cuando Wall Street se derrumba, los bancos centrales necesitan rescates y muchos inversores vieron confirmada la vieja lección. Los activos en papel pueden desvanecerse, pero una barra de oro en una caja fuerte mantiene su valor. Entre 2008 y 2011, el precio del oro prácticamente se triplicó, reflejando el miedo a la debacle financiera y a la anticipación de posibles inflaciones por las políticas expansivas de los bancos centrales. Hoy en día, en pleno 2025, el oro se negocia en mercados financieros sofisticados de alcance global. Está cotizando aproximadamente en $3.800 la onza, por lo tanto, ha doblado esa cota de 1.900 que hablábamos hace un momento. En ciudades como Londres, Nueva York, Zúrich o Shanghái se albergan bolsas y mercados bursátiles donde cada día se compran y se venden miles de lingotes de oro como parte del engranaje financiero. Sin embargo, tras toda esta tecnología financiera, el oro mantiene una conexión emocional y tangible que pocos activos financieros poseen. Para los bancos centrales continúa siendo un componente clave. Alrededor del 20% de las reservas mundiales de divisas está en oro, una proporción que revela que, aunque estamos en la era digital, las naciones confían en los brillantes lingotes guardados en cámaras acorazadas. Para inversores particulares como nosotros, el oro se suele ver como un seguro contra eventos extremos. Cuando las bolsas caen o la inflación muerde el poder adquisitivo, el oro típicamente experimenta aumentos de demanda y repuntes de precio, cumpliendo su rol de estabilizador de patrimonios. Por supuesto, esto es algo que ya sabes, el oro es un activo que no genera intereses y no paga dividendos, y encima su precio puede fluctuar a la baja. Pero su atractivo radica en que, a diferencia de una moneda nacional, no puede ser devaluado a voluntad por ningún gobierno. La travesía del oro a lo largo de los milenios es en muchos sentidos un espejo de la evolución económica de la propia humanidad. Hemos visto cómo pasó de adornar tumbas faraónicas a respaldar billetes modernos, de ser codiciado por conquistadores a actuar como salvavidas en portafolios de inversión.
Cada época histórica ha reafirmado la doble naturaleza del oro. Es un metal inerte, sin utilidad productiva directa, pero sin embargo es un activo vivo en la imaginación financiera colectiva. Su valor reside en la confianza y el acuerdo casi universal de que el oro es valioso, es raro y es precioso. Esa confianza fue forjada por miles de años de experiencia. Generaciones tras generaciones han comprobado que el oro no se corroe, no pierde brillo, es portátil, divisible, es escaso pero accesible y además es moldeable, permite acuñar monedas y fundir lingotes. Es innegable que en pleno 2025 la tecnología y la innovación siguen transformando las finanzas a un ritmo vertiginoso. Ahora tenemos criptomonedas, aparecen nuevos instrumentos digitales de valor y algunos nos preguntamos si activos como el Bitcoin podrían destronar a ese oro como oro digital. Sin embargo, el metal amarillo mantiene una aura única construida sobre su historia milenaria. Los bancos centrales continúan guardando como reserva estratégica y millones de inversores todavía compran oro para equilibrar sus carteras en un mundo incierto. De hecho, en muchas culturas, el oro sigue siendo sinónimo de seguridad familiar. Regalos de boda en la India rural, ahorros en monedas, joyas transmitidas de padres a hijos expresan la confianza en que pase lo que pase en los mercados, ese oro mantendrá su valor intrínseco y protegerá a nuestras familias. Así, la historia económica del oro nos enseña sobre la búsqueda humana de estabilidad en medio del cambio, desde las minas del antiguo Egipto hasta las bóvedas de los bancos de Inglaterra, desde los estandartes romanos hasta los contratos electrónicos de Wall Street, el oro ha sido un testigo protagonista silencioso de la marcha del progreso y también de las crisis. Para el inversor moderno, entender que este recorrido no es solo un ejercicio histórico, sino una forma de entender mejor por qué el oro aún ocupa un lugar estratégico en nuestras finanzas personales. Nos recuerda que detrás de cada gráfico hay precios y hay siglos de confianza acumulada. Y aunque el futuro económico siempre traerá desafíos y nuevas ideas, es muy posible que mientras exista la necesidad de un refugio ante la incertidumbre, el viejo oro siga desempeñando su papel. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, te agradecería mucho un like y que te suscribas al canal porque voy a seguir trayendo contenido financiero como este, aunque el de hoy ha sido un poco más un repaso histórico del papel del oro en la historia económica que nos sigue. Y como siempre, me encanta leer tus comentarios en la cajita de comentarios pidiéndome temas, haciendo correcciones o haciendo reflexiones que se me han podido escapar. Como siempre, tu amigo, el Monito Inversor, se despide hasta la próxima.